trabajadores de esta gran empresa Transquiroga, quienes juegan un rol importantísimo en la cadena logística de exportación y por ende también con un alto grado de vulnerabilidad ante las pretensiones del sistema de drogas ilícitas y del narcotráfico. Y es por eso que dentro de este componente preventivo, el poderles entregar herramientas importantes para que ustedes se mantengan alejados y tomen decisiones inteligentes frente a este sistema de drogas ilícitas, frente a este accionar criminal de las organizaciones narcotraficantes que buscan diariamente nuevas modalidades, quienes buscan nuevas formas para vincular a sus organizaciones criminales aliados estratégicos en el momento de contaminar una carga. Y es por eso que en esta capacitación vamos a entregar esas herramientas importantes para que ustedes se mantengan informados, se mantengan atentos, puedan, digamos, de alguna manera activar esas alarmas tempranas frente a la presión que ejercen estas agrupaciones o estos grupos al margen de la ley, y puedan informar oportunamente una novedad. Aquí va mucho el soborno, ellos siguen utilizando la corrupción, porque son grandes cantidades de dinero que maneja el narcotráfico. Y frente a las necesidades económicas y problemas que vive Colombia, pues muchas personas se vuelven vulnerables a esas propuestas mesiánicas, a esas tentaciones del dinero fácil, de esa cultura de la ilegalidad que es herencia transgeneracional de los grandes carteles del narcotráfico. Entonces vamos a hablar sobre modalidades de contaminación de la carga, modalidades de contaminación de la carga. Esta es una estrategia creada y dirigida al sector empresarial, especialmente aquellas personas que hacen parte de esa cadena logística de exportación, como es esta gran empresa. Con las firmas del Tratado de Libre Comercio y la apertura del espacio aéreo, pues se brindan muchas oportunidades y posibilidades de crecimiento, pero al mismo tiempo también se le generan al narcotráfico nuevas rutas, nuevas, digamos, espacios que pueden ser aprovechados para poder traficar drogas hacia el exterior. La policía antinarcóticos, esto para conocimiento de ustedes, para que ustedes sepan cuál es el trabajo que nosotros realizamos, tiene un control en puertos y aeropuertos. Terminales marítimos, los más importantes: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Apartadó, otro puerto en Urabá y San Andrés. En estos lugares la policía antinarcóticos tiene un control en pasajeros y equipajes, en los aeropuertos que tienen rutas o vuelos internacionales, análisis de documentos de comercio exterior. Quisiéramos tener la oportunidad de poder inspeccionar todo de manera inclusiva, de manera física, pero la realidad es que las dinámicas de puertos y aeropuertos sobrepasan las capacidades que tenemos nosotros al momento de inspeccionar, o sobrepasan las capacidades
que tenemos nosotros o que tienen todas las terminales marítimas y los aeropuertos al momento de inspeccionar una carga. Seguimiento y control de mercancías no solamente es el trabajo que se hace en los puertos y aeropuertos, sino hacer seguimiento al lugar de destino cuando la carga llega al lugar de destino y que no haya sido contaminada. E inspección también a las motonaves, o sea, a las embarcaciones y las aeronaves, ¿no? Entonces, este trabajo se hace, por eso es importante también la certificación y la recertificación de las empresas, ya sea con BAS o con operador económico autorizado, que es un sello de garantía que nos sirve a nosotros para tomar decisiones inteligentes frente a este sistema devastador del narcotráfico y las drogas. Desde 1998, con la cooperación de la Oficina de Asuntos Narcóticos, la Embajada de Estados Unidos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con la Dirección Antinarcóticos, que ya para la fecha existía desde los 80s, se inicia la creación de las compañías antinarcóticos en puertos y aeropuertos. Antes del 98, el control en los puertos, terminales marítimos y aeropuertos era realizado por la policía de la localidad. Entonces ya se podrán imaginar cómo podrían ser esos controles y la cantidad de droga que pudo haber salido antes del 98. El propósito fundamental de esta alianza era proteger o es proteger el comercio exterior de la contaminación por parte del narcotráfico. Ustedes saben, el narcotráfico se convierte en el principal enemigo de la inversión extranjera, se convierte en el principal enemigo de la economía colombiana. La economía de nuestro país está basada en el número de exportaciones que hagamos. Colombia no puede seguir dependiendo netamente de la explotación minera. Colombia debe fortalecer la producción, la industrialización y las exportaciones. Y es por eso que la seguridad dentro de esa cadena logística juega un rol fundamental, importante. Como no todo se puede inspeccionar de manera física, se debe analizar los riesgos para tomar decisiones inteligentes al momento de inspeccionar algo de manera física o simplemente si se va con un análisis documental. Entonces, preguntas que se debe realizar o que debemos realizar nosotros y que ustedes también pueden realizar y deben informar, ¿cierto? Si llegan a ver algo anormal, algo que no está dentro de los parámetros de la normalidad, como cuáles, ¿por qué puertos? O sea, ¿por qué utilizan puertos y no aeropuertos? ¿Qué relación tiene el producto exportado con el objeto social de la empresa? Si es una empresa que produce vidrios, ¿por qué está exportando llantas? Si es una empresa que produce vidrios, ¿por qué está exportando a un país donde está la mayor producción de vidrio? Un ejemplo, les estoy dando un ejemplo. ¿Es lógica y rentable la exportación del producto al mercado destino? Nadie lleva leña para el monte. Nadie lleva leña para el monte. Esas son preguntas que se deben hacer, que debemos hacer. ¿El tiempo de permanencia en el puerto fue el normal para ese tipo de carga? ¿Es normal que productos perecederos duren tanto tiempo en una carga, en un terminal marítimo? ¿El exportador es un comercializador o un productor? ¿O es productor, comercializador? ¿O es simplemente un comercializador que compra y vende? ¿La empresa exportadora aplica procesos de seguridad? ¿La empresa exportadora aplica procesos de seguridad? Nosotros tenemos dos empresas
una certificada y otra que no está certificada, ¿a cuál de las dos empresas deberíamos inspeccionar de manera física? Pues lógicamente deberíamos inspeccionar a la empresa que no está certificada, ¿cierto? A la empresa que no está certificada. La Policía Antinarcóticos trabaja bajo una estrategia de intervención integral contra el narcotráfico. Y es por eso que ustedes, señores de esta empresa, están recibiendo esta capacitación. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues una es porque la empresa es certificada, ¿cierto? Y dentro de esos parámetros de certificación es obligación capacitar al personal para entregarles herramientas y habilidades en la correcta toma de decisiones. Pero también para nosotros como Policía Nacional es una obligación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta política integral. Cuando hablamos de política integral, quiere decir que no solamente es el control, que no solamente es la represión, no. Es la prevención, es la disuasión. Y miren que en esta estrategia, el programa de prevención juega un rol importante, porque se trata de prevenir, de entregar herramientas, de advertir a las personas de cuáles son las implicaciones legales, de cuáles son las implicaciones sociales al momento de favorecer una actividad criminal relacionada con el narcotráfico, o al momento de favorecer como tal el narcotráfico. Dentro de estas estrategias está la reducción de los cultivos ilícitos. Colombia, lamentablemente, sigue siendo el país con mayor producción de cultivos ilícitos. En este momento, tenemos aproximadamente unos 160.000 hectáreas de hoja de coca sembrada. Iniciamos el año pasado con 200.000 hectáreas. Hemos ido avanzando, pero les digo algo, la tarea de la erradicación manual es una tarea compleja, es una tarea difícil, porque estos cultivos ilícitos cada vez los hacen más lejos, en lugares de más difícil acceso, en lugares que normalmente son protegidos, lugares destinados a la conservación biogenética de una o varias especies, lugares que están controlados por organizaciones criminales y que enfrenta siempre a la fuerza pública contra esas organizaciones criminales, convirtiéndose en un riesgo para la integridad y la vida de muchas personas. Se está reactivando y probablemente ya está autorizado la fumigación con glifosato. Hay muchos críticos del glifosato. Hay muchas personas que han dado, que están en contra de esta actividad de la fumigación, pero no tenemos en este momento otra manera más efectiva que la fumigación. No la tenemos. Necesitamos reducir esos cultivos ilícitos. Necesitamos quitarles esa fuente de producción a esas organizaciones criminales. El tercer paso es la afectación a la producción, como les decía. Y cuando hablamos de afectación a la producción, estamos hablando del control a sustancias químicas que pueden ser utilizadas como precursores o como insumos. ¿Cuáles son los precursores? En el caso del clorhidrato de cocaína, tenemos dos precursores importantes, que es el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Entonces, no solamente se da el tráfico
el tráfico de la sustancia como tal ya procesada, sino que en Colombia también se da el tráfico ilegal de sustancias químicas que están reguladas a través de la resolución 0001 del 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes. En esta resolución, que la pueden buscar por internet, están las 33 sustancias controladas en todo el territorio colombiano. ¿Controladas por qué? Porque son sustancias que pueden ser utilizadas como precursores químicos para el procesamiento de la cocaína y o la heroína con el anhídrido acético. La interrupción del tráfico transnacional, lo que hacemos en puertos y aeropuertos, la desarticulación de los ejes dinamizadores. ¿Cuáles son esos ejes dinamizadores? Pues la oferta y la demanda. Trabajar también en contra del lavado de activos y sus finanzas, la financiación al terrorismo. Y fortalecimiento de la sinergia nacional e internacional. Y aquí, lógicamente, toda esta estrategia va acompañada del sector empresarial, quienes son los que nos brindan a nosotros todas estas habilidades y herramientas para poder trabajar. ¿Quiénes se unieron para poder ejercer el control en puertos y aeropuertos? Desde el 98, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Embajada de Estados Unidos y las sociedades portuarias. Estas sociedades portuarias son las que aceptaron este acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. Una voluntad es una política. Hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que yo quiero hacer o cuál es mi objetivo. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Proteger al comercio exterior. Proteger al comercio exterior. ¿Y por qué al comercio exterior? Porque el motor de progreso del país se consolida en el sentido de que las empresas puedan aumentar su poder económico, ¿no? Puedan aumentar las posibilidades de generar más empleos, ¿no? Y si generan más empleo, estamos generando más estabilidad. Y si estamos generando más estabilidad a muchas familias en Colombia, le estamos quitando personas a criminalidad. Entonces tenemos que trabajar de la mano de las empresas. El narcotráfico se infiltra en los mercados realizando actividades ilícitas que comprometen la integridad del comercio, las empresas, la economía del país, afectando, como les digo, a toda la sociedad. Tenemos cifras alarmantes de desempleo. ¿Qué hacen estas cifras alarmantes de desempleo? Pues que frente a esta problemática social emergen, nazcan esa tendencia o continúa esa tendencia al dinero fácil, ¿no? Que involucra a las personas y las utilizan como correos humanos. Lo que antiguamente llamábamos mulas. Oferta de actividades ilícitas que comprometen en resolver sus necesidades, ¿no? Entonces estas organizaciones criminales hacen esas promesas mesiánicas para salvar o solucionar los problemas económicos de las personas. El bandido, el delincuente, el criminal, nunca va a decir que las cosas son difíciles. Cuando él trata de convencer a alguien, de endulzarle el oído a alguien para que acepte una actividad ilícita, él nunca le va a decir, ay, tenga cuidado, que lo van a pillar, pilas en la juega, que la policía, no. Él simplemente va a decir, tranquilo, no se preocupe, esto ya lo hemos hecho muchas veces, nunca se nos ha caído nada, esto es seguro, todo el mundo está hablado, todo el mundo lo sabe, todo el mundo está comiendo, y resulta que todo el mundo no es todo el mundo. Y resulta que
detrás de esa actividad criminal ya hay una investigación de inteligencia, ya hay una investigación para desarticular una organización criminal. Y el que acepta, el que se deja convencer, cae en su primera actividad ilícita perdiéndolo todo, perdiendo su libertad, perdiendo su familia, perdiéndolo todo, todo, todo. Y después, ¿de qué sirve el arrepentimiento? No sirve de nada. Ojalá todos tuviéramos la capacidad para retroceder el tiempo 1 hora, 1 año, 5 años, ¿no? No tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad. Y como no tenemos esa capacidad, tenemos que pensar muy bien decisiones que tomamos en el presente, que son las decisiones que van a marcar mi futuro. Frente a este problema social de desempleo, pues lógicamente el aumento de la criminalidad se ve asociado también al consumo de drogas. Las principales amenazas en el comercio exterior: afectación del buen nombre de la persona o de la empresa, pérdida de clientes al momento de exportar, ocasionan una grave disminución en la economía y unas responsabilidades penales y administrativas. ¿Cómo los narcotraficantes pretenden ingresar las drogas o las sustancias a la cadena logística de exportación? A través de la contaminación directa, empresas fachadas, sobornos, amenazas, bajo engaños, falsificaciones, entre otros. Lo que más se sigue utilizando al momento de traficar las sustancias hacia otros países sigue siendo la estructura de los contenedores. Estos contenedores son modificados y no son modificados no son modificados dentro del terminal marítimo, ¿no? Una actividad que sería difícil, ¿no? Estos contenedores son modificados por fuera del terminal marítimo, ¿cierto? En bodegas, en talleres, alteran la estructura, hacen doble fondo en las vigas, en los ejes, ya les voy a mostrar, en los techos, para contaminar el contenedor y después cargarlo. ¿Y por qué contamina el contenedor y después lo carga? Pues para que sea más difícil por las autoridades inspeccionar el contenedor. El camuflaje que se da en maquinaria pesada. ¿Por qué los narcotraficantes, y tienen que tener ustedes mucho cuidado con esto, utilizan maquinaria pesada? Utilizan maquinaria pesada, por eso es tan importante que ustedes como empresas se cuiden mucho y que tengan mucha información sobre los clientes con los cuales va a nacer negocio. Una empresa de la nada contrató para poder transportar una maquinaria que va, no sé, por cambio, por reparación a otro país. No, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué maquinaria pesada? Por lo difícil que es inspeccionar esta maquinaria. Porque el policía muchas veces en los terminales marítimos no está en la capacidad de inspeccionar esta maquinaria. Uno sabe si es un transbordador espacial o si es una cafetera. Entonces aquí se necesita el apoyo de ingenieros, de tecnólogos, de técnicos que sepan de esa maquinaria para poderla inspeccionar. El camuflaje en mercancías, cuando va la mercancía, cuando van grandes mercancías, los delincuentes contaminan 1, 2, 3, 4, 5 cajas de 1000 cajas. ¿Para qué? Para ser difícil detectar. Aquí, en este momento de la inspección, juega un rol fundamental los biosensores caninos, los perros. Los perros con ese olfato desarrollado están en la capacidad de identificar la posible droga oculta, ¿no? En alguno de estos.
Cuando se dan los famosos llenados masivos, hay una contaminación en patios y bodegas. ¿Qué hacen aquí los narcotraficantes? Pues ellos buscan la colaboración dentro del terminal marítimo, ¿cierto? Para poder contaminar. ¿Qué ha pasado algunas veces, Oído? ¿Qué ha pasado algunas veces? Que los narcotraficantes han contaminado una de estas tulas. Ellos no contaminan todo, lógicamente contaminan unas cuantas tulas. Y cuando llega al lugar de destino, se les ha embolatado las tulas que estaban contaminadas o los paquetes que tenían contaminado. Y por esto es que hemos visto unos casos increíbles, sorprendentes, o sea, de no creer, de personas que han comprado en un supermercado unos bananos colombianos, se lo han llevado para su casa y cuando llegan a la casa y van a abrir el banano, a comerse el banano, vaya sorpresa que el banano por dentro traía cocaína. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó esa cocaína a la casa de esa persona? Pues eso es lo que ocurre, que falló su aparato logístico al momento de traficar la sustancia. Se apoyan ellos en buzo, los narcotraficantes adhieren al casco de los buques estructuras contaminadas de droga que llegan a lugares de destino y normalmente allá nosotros también prestamos un servicio de buzo, que se presta ese servicio de buzo para poder sacar la sustancia de ese lugar. Los correos humanos que siguen siendo utilizados. Miren acá el porcentaje del origen, porcentaje del origen, de dónde son las personas, cuál es la procedencia de las personas que se han prestado históricamente para el tráfico de sustancias a través de ingerirlos, de encapsularlas y metérselas a su estómago. Les digo algo, investigaciones de inteligencia dicen que los narcotraficantes están utilizando otras formas sintéticas para no ser detectados por los rayos X. ¿Dónde son las personas? ¿De dónde proceden las personas que normalmente se prestan para esta actividad? Del Valle del Cauca, de Antioquia, de Bogotá, de Caldas, de Pereira y del norte de Santander. No aparecen, no hay registros muy marcados de personas que sean de procedencia de la costa caribe. El costeño no se presta mucho para esta actividad. ¿Y saben por qué no se presta mucho para esta actividad? Porque hay una herencia transgeneracional del narcotráfico. Hay una cultura implementada del narcotráfico. Miren acá ustedes qué departamentos puntean. Valle del Cauca y Antioquia. Cartel de Cali, cartel de Medellín. Bogotá, porque Bogotá tiene el aeropuerto del Dorado y tiene la mayor cantidad de vuelos internacionales. Y el eje cafetero lo tenemos aquí porque está muy pegadito al norte del valle y porque hay una gran tasa de desempleo. Siempre el eje cafetero ha tenido unas cifras históricas lamentables de desempleo. En estos 7 puertos se presta el servicio de control de parte de las compañías antinarcóticos, San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tolú, Turbo y Buenaventura. Procedimientos de control portuario. ¿Cuáles son los procedimientos de control portuario que se hacen? Análisis documental, inspección intrusiva a carga containerizada, o sea, la carga que va dentro de los contenedores. Intrusiva. El policía debe pedir los medios técnicos y debe tener los medios también de alguna manera físicos para poder inspeccionar de manera intrusiva. A ningún exportador le gusta que le inspeccionen de manera intrusiva la carga. Es molesto, es complejo. Y es por eso que ustedes, como empresa, muchas empresas exportadoras deben buscar esa certificación, porque esta certificación nos da a nosotros insumos, criterios para no inspeccionar esa carga de manera intrusiva. La inspección no intrusiva, ¿cuál es la inspección no intrusiva? La que se hace a través de los escáneres.
la verificación de sellos y prescriba sellos de seguridad y demás, la inspección a motonaves, el servicio de navegantes. Algo muy importante y una recomendación que les doy a todos los colaboradores de esta empresa es que frente a actividades de soborno, denuncien, no se queden callados. Y siempre, siempre demuestren una actitud de rechazo profundo, una actitud radical de rechazo frente a actividades criminales. ¿Cómo así? Siempre vendan una imagen de rechazo. Cuando alguien se acerque, así sea un mismo compañero del trabajo, a hablarles sobre una actividad ilícita, sobre qué pensarías de hacer esto, ustedes deben marcar una actitud de rechazo profundo. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer eso? Nunca se lo pensaría, jamás colaboraría para una actividad criminal. Yo así como estoy tranquilo y nunca me prestaría para eso. Es más, el que me venga a mí a proponer eso, yo inmediatamente lo denuncio. Si ustedes muestran esa actitud de rechazo absoluto a cualquier actividad criminal, especialmente ante el narcotráfico, créanme, señores, que nadie se les va a acercar a hacerle una propuesta. Nadie se les va a acercar a tocarle el hombro y a hablarle sobre una propuesta ilegal de contaminación de la carne. Porque los narcotraficantes, ellos también tienen inteligencia y ellos estudian al personal. Y ellos saben a qué personal le pueden hacer una propuesta y a qué personal no. Y ellos saben, dicen, no, a esa persona no, porque si le informamos a esa nos denuncia, nos daña el negocio. Pero de pronto hay otras que no, y otras que dicen, uy, si a mí se me presenta una oportunidad esta y se me aparece la Virgen, yo la voy a aprovechar, yo no la voy a desaprovechar. Y eso llega a oídos de esas organizaciones criminales, y a esa persona que tanto lo pidió es la que le van a hacer el ofrecimiento. Entonces, por eso les doy esa recomendación. Siempre muestren una actitud de rechazo profundo. Muéstrense siempre como personas íntegras. Lamentablemente en este país carente de valores, el que hace bien las cosas, el que actúa de forma correcta, es sujeto a presión, es sujeto a burlas. Muchos lo catalogan bobo, o tonto, o pendejo, ¿sí? Porque nos hemos criado en una cultura de el más vivo, ¿no? Fernando Vallejo, que es un escritor colombiano, dice una frase: en Colombia hay tantos vivos que ya los muertos no caben en los cementerios. Entonces tenemos que cambiar esa cultura de aventajado, el sacarle provecho a todo, no, enmarquémonos por una cultura de hacer las cosas de manera correcta y enseñémosle eso también a nuestros hijos. Si nosotros desde nuestro hogar, o sea, nosotros con pequeñas acciones se puede cambiar el mundo, pero no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar nuestro país si desde nuestro hogar estamos enseñando a nuestros hijos a mentir, estamos enseñando a nuestros hijos a hacer trampa, estamos enseñando a nuestros hijos a ser vivos, estamos enseñando a nuestros hijos a constantemente engañar. No, tenemos que enseñarlos a ellos a que actúen de manera correcta. Y eso se relaciona mucho en el narcotráfico, por eso es que yo digo que en gran medida no hemos podido acabar con este fenómeno. Es por la gran influencia que tiene esas malas costumbres de querer siempre ser el más vivo, ¿no?
Y por eso también yo digo que la empresa es infundamental y no solamente como, como una fuente de empleo, sino también como un ente regulador de la conducta de las personas. Porque es a través de esta empresa que ustedes pueden recibir esta información. Porque es a través de esta empresa que ustedes por lo menos tienen a alguien que les da un consejo. Los que de pronto no pertenezcan a ningún grupo. El apoyo y la parte espiritual también es fundamental. Y la parte espiritual no tiene nada que ver con religiosidad. Pero aquellos que profesan o que hacen parte de una religión, uno sabe que son personas que por lo menos tienen un encuentro, tienen personas que están orientándolos, dándoles información. Estas son, vamos a continuación a ver las 4 modalidades de contaminación de la carga que hay. ¿Cuáles son esas 4 modalidades de contaminación de la carga? Tenemos origen de la carga. El origen de la carga es cuando al momento de cargar el contenedor se produce la contaminación. Esta contaminación se da por fuera de los terminales marítimos. Esta contaminación se da cuando se está cargando el producto o antes de ingresar al producto, cuando el producto ya viene contaminado. Si se va a exportar una pulpa de fruta, pero dentro de la empaquetadura de la pulpa de fruta ya va contaminada con cocaína, pues estamos hablando que esta contaminación se dio desde el mismo origen de la carga. Lo otro que podemos considerar y que es lo más utilizado en el origen de la carga es la contaminación que se hace dentro de los contenedores, en las vigas, en los pisos, en los techos, en las puertas que ya ahora vamos a ver, en las tapas de los contenedores refrigerados, como lo vemos aquí, en el techo del contenedor, y este es un trabajo realizado por personas que tienen conocimientos muy, pero muy teórico-prácticos de cómo es la estructura de un contenedor, de cómo funciona y de cómo pueden realizar una caleta para no ser detectados. En chatarra, ¿por qué chatarra? ¿Qué es lo que, una de las modalidades que más utilizan estos narcotraficantes es la contaminación dentro de chatarra? ¿Por qué dentro de chatarra? Porque inspeccionar un contenedor con chatarra es lo más difícil del mundo. Es complejo, por lo difícil que es acomodar la chatarra, por el peso, por lo complicado que es. Usted descarga un contenedor de chatarra y después va a necesitar 3 contenedores para cargarlos. Y eso es lo que utilizan los narcotraficantes, utilizan formas y métodos más difíciles. Aquí viene la imagen, dentro de estos rodillos metálicos que parecían el cardán de un vehículo, dentro de estos rodillos iba la droga que ven en la imagen inferior derecha. Dentro de esos rodillos iba esta droga encaretada. En el techo, en las vigas. Estos son unos videos que vamos a compartir posteriormente dentro de la presentación. A través de Zoom no hemos podido reproducirlos, pero los vamos a compartir por fuera para que ustedes tengan la oportunidad de verlos. Miles de casos de estos se dan en cada año en los puertos y terminales marítimos, dentro de ladrillo, dentro de maquinaria pesada. La otra modalidad que se da es la modalidad de la contaminación durante el transporte. Y mucho cuidado porque es aquí donde ustedes, señores colaboradores, señores conductores, pueden ser víctimas de este sistema de drogas ilícitas, de este
organizaciones criminales. Durante el transporte se cargó el contenedor, se llenó el contenedor con la mercancía, salió de la zona franca, salió de la bodega de la empresa con destino ¿a dónde? Al terminal marítimo. Y es ahí, en ese momento del transporte, donde se desvía el vehículo y en cuestión de minutos es contaminado. ¿Qué información requieren los narcotraficantes para contaminar un contenedor? ¿Qué información requieren? Oído, el récord de exportación de la empresa y si la empresa utiliza o no protocolos de seguridad. Si el vehículo tiene sistema de rastreo, si el vehículo tiene GPS, si el contenedor, qué porcentaje, aquí también del producto, qué porcentaje de llenado, qué tipo de contenedor es, si es un estándar de 40 pies, qué porcentaje de ese contenedor estándar de 40 pies va llenado. Si va llenado el 60%, entonces el narcotraficante sabe que tiene un 40% de ese contenedor para contaminarlo. Del terminal portuario, que necesita saber la salida y el arribo, la hora de llegada, la hora de salida, qué tiempo tiene él desde que sale hasta el momento de llegada, qué tiempo es. Si tiene un tiempo estipulado de 1 hora y 10 minutos, pues él tiene que buscar la forma de, en el menor tiempo posible, poder contaminar el contenedor y justificar la llegada tarde al terminal marítimo. Un trancón, la pinchada de una llanta, alguna metodología, alguna forma utilizan ellos para poder justificar el retraso a la llegada. Que aparte de eso, pues necesitan para abrir el contenedor tener ya los sellos gemeleados, los sellos de seguridad para poderlos romper y nuevamente colocar unos sellos, pero que ya no son los originales, como la clase, las características, el número de identificación. Y por ende necesitan para hacer esta actividad, aquí digamos que el conductor es el gran involucrado y responsable en esto. Entonces, para poder contaminar una carga durante el transporte, pues necesitan tener el contacto, la información y conocer y tener como cómplice al conductor. Entonces, es aquí en este momento del transporte donde nosotros realizamos las capturas a los conductores. ¿Qué dice el conductor? Normalmente, ¿qué dice? No sabía, a mí simplemente me dieron el camión para transportarlo, pero si se da la captura ya tendrá que demostrar que en ningún momento de ese desplazamiento él se paró, pues se detuvo. ¿Qué utilizan ellos para durante el transporte contaminar la carga? Pues normalmente utilizan estas tulas. Si las logran ver ahí en la presentación, estas tulas. ¿Por qué estas tulas? Porque para ellos es muy fácil tener la droga organizada en estas tulas y abrir el contenedor, acomodar las tulas en el fondo del contenedor, reubicar la mercancía como venía para que no se vean esas tulas al fondo y volver a cerrar el contenedor. Así es como trabajan los narcotraficantes durante la modalidad del transporte. La otra modalidad que se presenta es la modalidad dentro del terminal portuario, la contaminación que se da dentro de los puertos. ¿Qué información requieren los narcotraficantes para poder contaminar un contenedor cuando ya está dentro del terminal marítimo? Necesitan saber qué clase de contenedor es, la posición, dónde está ubicado el contenedor, en qué patio, a qué altura está ubicado. También necesitan saber la clase de contenedor, qué clase de contenedor es y el porcentaje de llenado que lleva. Necesitan saber también el destino, cuál es el destino del puerto, los sellos de seguridad,
qué clase utilizan, si es de guaya, si es de botella, la numeración para poderla homologar, para poderla falsificar. Dentro del terminal marítimo, ¿qué necesitan saber? Necesitan saber qué protocolos de seguridad utiliza el terminal marítimo, qué sistemas de seguridad, qué empresa de seguridad privada presta la seguridad en el terminal marítimo, quién está de turno, cuáles son los turnos, de cuántas horas son, dónde está la posición del sol. Necesitan saber dónde está la ubicación de las cámaras, de los sensores de movimiento. Y por ende, para hacer esta actividad dentro de un terminal marítimo, pues necesitan de la colaboración interna, de funcionarios del terminal marítimo. Y por último, la última contaminación que se da es la contaminación que se da a bordo de las motonaves, Es decir, cuando la embarcación ya está lista para salir, ya cuando la embarcación está lista para zarpar, cuando ya ha pasado todos los controles, pues los narcotraficantes utilizan a pescadores, utilizan a buzos para contaminar o la estructura de la motonave o de la aeronave, o para contaminar el contenedor. Aquí también utilizan tulas. Entonces, ¿qué hacen? Se acercan pescadores, normalmente esto lo hacen en horas de la noche, se acercan pescadores sin luces para no ser detectados, se acercan a la embarcación desde arriba, desde un miembro de la misma tripulación cómplice, lanza cadenas o lanza una guaya o lanza una cuerda gruesa, amarran la droga desde la embarcación en la que viene la sustancia y la suben a la plataforma, la suben a bordo de esa motonave, de esa embarcación. Para esto el narcotraficante también necesita saber del contenedor, que necesita saber la posición, la clase de contenedor, que es el porcentaje de llenado y el lugar de destino. De la motonave, de la embarcación, que necesita saber puertos de tránsito y colaboración interna. Necesita colaboración de la tripulación y necesitan, oído, saber cuál es el puerto de tránsito o de destino. De los sellos de seguridad, la clase, la numeración de los sellos, la clase de sellos que utilizan para poderlos también falsificar y cerrar al momento de abrir el contenedor. Y del terminal portuario, que necesitan saber protocolos de seguridad, sistema de seguridad, las cámaras, los sensores, todo lo que utiliza el terminal marítimo para seguridad, ¿sí? Entonces, esta información es la información que necesitan estos delincuentes para poder contaminar una carga. Decía, ellos tienen también, así como pescadores, buzos que utilizan para contaminar una carga, contaminar una motonave, lo adhieren al casco de la motonave de manera interna, lo pegan, y cuando llega al lugar de destino, nuevamente otro buzo o el mismo buzo, perdón, que se salió de ahí después de adherir la carga, toma un avión al lugar de destino a través de un vuelo comercial legal, viaja al lugar de destino. Un ejemplo, que fuera una droga que fuera para Bélgica, llega al lugar de destino y allá nuevamente el buzo, que sabe dónde está ubicada, en qué parte de la motonave está ubicada la droga, se interna a las aguas y desengancha o quita esa sustancia. Este servicio de buzo aquí en Colombia también, que es prestado por la Policía Nacional precisamente para revisar las embarcaciones por debajo del casco, se presta en Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. En Barranquilla, el agua turbia, oscura del río Magdalena impide tener visibilidad y por eso no se hace esta inspección. Pero si se tienen sospechas de que un contenedor puede estar contaminado, ¿qué se hace? Pues se pide el apoyo de la Armada Nacional para poderlo inspeccionar. Artículo 376, tráfico, fabricación o porte estupefaciente. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país
así sea transite o saque de él, transporte, llegue consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título, sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas, incurrirá en el delito de tráfico, fabricación o porte estupefaciente. Y aquí lo dice muy claramente, como les decía en las anteriores presentaciones sobre la clasificación de las drogas, esta sustancia debe estar incluida en los cuadros 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas. Entonces, antes hablamos de la ley 30 del 86 y todavía se tiene esa cultura de decir que alguien es capturado por ley 30. La parte sancionatoria de la ley 30, que es el Estatuto Nacional de Estupefacientes, todavía está vigente, pero en su parte sancionatoria quedó reemplazada por el Código Penal colombiano. ¿Sí? En su parte sancionatoria quedó reemplazada por el Código Penal colombiano, especialmente en este artículo, que es el que tipifica la pena de tráfico, fabricación o porte estupefaciente. Termino con estos casos relevantes de sustancias que se dieron en Cartagena el año pasado. 57 kilos, diferentes modalidades, 912 kilos que iban hacia España, 740 kilos que iban hacia Guatemala y Panamá, 78 kilos que iban hacia México, 17 kilos que iban hacia Guatemala, la incautación de 47 gramos de cocaína que iban hacia Honduras, 147 kilos que iban hacia México, 1.500 toneladas y media que iba hacia Bélgica. Miren que hacia Europa son los grandes cargamentos, 30 kilos que iban hacia Campuche, Centroamérica, clorhidrato de cocaína que se incautó, 112 kilos que no lograron salir y se encontraron dentro del muelle, por el servicio de buzos. Mírenlo ahí, en esa estructura pegada al buzo. Incautación de 18 kilos que iban hacia Bélgica, 317. Estos son todos los casos relevantes que se dieron en Cartagena. Miren, 850 kilos, 127, 27, 344, 804, 392. En el 2017 en Barranquilla se dio uno de las incautaciones más grandes de la historia de los terminales marítimos, del control en terminales marítimos, y fueron casi 7 toneladas de una droga que iba hacia España. ¿Cuánto se incautó? En el 2018 se habían incautado en el puerto, solamente estoy hablando aquí del puerto de Cartagena, tomé como referencia ese puerto, que es el puerto de los 3 que están en la costa Caribe, y sé que ustedes, Trastiroga, tiene como tal mucho transporte, que tiene una relación muy directa con el puerto de Cartagena. Para que tengan en cuenta esta información, en Cartagena fueron 4 toneladas con 200 kilos que se incautaron en el 2018, y en el 2019 se incautaron 8 toneladas. La meta eran 7 toneladas y se sobrepasó. Para conocimiento de todos, pensaríamos nosotros que con la pandemia y con las limitaciones en la movilidad, de insumos y demás, la producción de drogas ilícitas en Colombia se había detenido, y resulta que no. Les digo algo. No hemos terminado el año, y ya la policía antinarcóticos superó las metas de incautación establecidas para este año. Entonces, miren, la cantidad de demanda y de producción que tiene estas sustancias, y la cantidad de sustancias que se incautan, y es en las que se logran incautar. Entonces hay que estar muy atentos, señores. Hay una producción todavía elevada, y eso se ve reflejado si nosotros analizamos la cantidad de cultivos ilícitos que hay sembrados en Colombia, y por eso tenemos que prender las alarmas para detectar
de manera inteligente la posible comisión de este delito y que nuestra empresa sea víctima del narcotráfico como tal.